bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a un tiempo más de poder estudiar la palabra, de poder estudiar las escrituras. Y como te dije el jueves pasado, este jueves tampoco voy a predicar, sino que quiero continuar con la enseñanza que vengo dando acerca del Sermón del Monte. Y esta semana me centré y me puntualicé específicamente en el texto donde Jesús enseña y dice que debemos ser mansos y humildes de corazón y que aprendamos de Él. Entonces, a raíz de esto a mí me vinieron muchas preguntas y seguí estudiando todo Mateo capítulo 11, pero también me enfoqué a estudiar el principio de la mansedumbre, porque la mansedumbre y la humildad, más allá de ser el reflejo y el objetivo de todo cristiano, es un principio dentro de las Escrituras, es una llave que nos va a predisponer para alcanzar victorias o para evitar problemas. Entonces me puse a estudiar y a buscar todas las veces que aparece la palabra manso, mansedumbre, humildad, humilde, y muchas veces aparecen como sinónimos. Y también me encuentro que cada una de estas palabras o de este carácter, de este fruto, aparece acompañado de una promesa. Pero también me encontré con un hombre llamado Moisés, que usted ya sabe porque le hemos enseñado, que dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, y a raíz de la actitud que tenía Moisés, Dios mismo se levantó en defensa de Moisés. Pero partiendo del principio de la base que manso no se nace, la mansedumbre no es algo con lo que tú vienes, puedes tener ciertas cualidades de carácter, de temperamento, pero esa cualidad temperamental no te hace a ti de corazón manso. Entonces la mansedumbre, te dije que es un fruto, la mansedumbre es el resultado de, y cuando hablo de mansedumbre y de humildad, hablo de dos principios que van tomados de la mano. Entonces, partiendo de la base que dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra y que ser manso se hace, no se nace, empecé a ver cómo era Moisés antes de que Dios dijera que él era manso. Entonces me encuentro con un Moisés que era un Moisés testarudo, que era un Moisés egocéntrico, era un Moisés más bien egoísta, era un Moisés creído de muchas cosas hasta que Dios lo llama. Por ejemplo, me encontré que cuando Dios lo llama a Moisés, Moisés le pone 10 excusas, casi 10 excusas. Y si usted se pone a ver, tiene que ver con que Moisés está manifestando su carácter, Moisés está manifestando lo que él era. Lo primero que Moisés le dice a Dios cuando Dios le llama, mira, le dice, yo te llamo para que vayas a librar a mi pueblo de esclavitud. Y Moisés le dice a Jehová, yo no voy a ir porque ¿quién soy yo para ir a Faraón? ¿Sabe qué estaba pensando Moisés? Que Dios lo estaba llamando a Moisés como hermano adoptivo de Faraón, que Dios lo estaba llamando a Moisés como si él fuera alguien importante. Y lo que Moisés le estaba diciendo es, si vos me estás llamando a mí pensando que desde mi lugar que yo ocupaba en el trono de Egipto puedo hacer algo, yo te estoy diciendo que no. Entonces, esto es algo que yo me imagino que Moisés se pensó de sí mismo. Entonces me encuentro con un Moisés que piensa de una manera, que reacciona de una manera, hasta que habiendo sido sometido a los procesos de Dios, Moisés termina siendo un hombre que Dios interviene a favor de él. ¿Qué quiero decirte con esto? Que esto es una palabra de aliento para nosotros, para que cuando nos encontramos en las Escrituras
con virtudes que nos desafían y que nos hacen pensar en algo imposible de alcanzar, visto a la luz de cómo eran estos hombres que habían sido llamados por Dios y cuál es el resultado de lo que Dios dice acerca de ellos, es que es posible alcanzarlo. Entonces me vino una pregunta: ¿cuál es el beneficio? ¿Qué beneficio tengo yo y qué beneficio tiene usted de desarrollar la mansedumbre y la humildad? Porque cada vez que la palabra aparece, siempre los mansos, los humildes, van de la mano con promesas de parte de Dios. Entonces quiero invitarte a mirar conmigo un pasaje que me encuentro en Eclesiastés. Si lo puedes buscar junto conmigo, Eclesiastés capítulo 10, me encuentro que la palabra habla. Mira los beneficios. Vamos a empezar a hablar de los beneficios y luego voy a retomar acerca de por qué Jesús dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde, porque también estuve todo este tiempo y toda esta semana volviendo a meditar en Mateo capítulo 11 y el Señor me traía principios preciosos y extraordinarios, que es lo que yo quiero dejarte en esta tarde. En esta tarde quiero dejarte principios, que si tú te apropias de esos principios, vas a encontrar, los principios son las llaves que nos levantan o nos llevan a la victoria. Entonces, fíjense, quiero buscar Eclesiastés capítulo 10, versículo 4, pero en realidad quiero leerte todo el capítulo, no todo, sino los primeros versículos. Dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del necio está a su mano derecha, mas el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos qué necio es. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Cuando yo me encuentro, porque te decía, me puse a buscar todas las veces que aparece la palabra mansedumbre en las Escrituras y las veces que aparece la palabra manso, y me tomé de leer cada texto en el que se habla de manso y de mansedumbre. Cuando me encuentro con este texto me llamó tremendamente la atención, porque siempre que aparece la palabra mansedumbre está relacionado a una figura de autoridad. La mansedumbre tiene que ver con el carácter que yo gesto en función del otro, pero que fue el resultado de haber estado sometido a autoridad. Siempre que va a aparecer la palabra mansedumbre es en relación a cuánto tú te sometiste a la autoridad. Cuando hablo de la autoridad estoy hablando de la autoridad del Padre espiritual, al Padre celestial, ¿sí? Porque todo lo que tú hagas, que manifiestes en lo natural y en los vínculos que tú estableces en lo natural, va a ser el resultado de cuánto tú aprendiste a someterte y a buscar la presencia de tu Padre celestial. Entonces, fíjate que cuando Cristo dice: aprende de mí que soy manso y humilde, no es lo mismo. Está hablando de mansedumbre porque él había aprendido a someterse y estaba aprendiendo a someterse en relación a su Padre que estaba en el cielo. Entonces, fíjate que en este contexto aparece la palabra mansedumbre en relación a una figura de autoridad. ¿Por qué quiero decirte esto? Y aparece en relación, lo busqué en otras versiones, dice que la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Después dice, porque en otra versión dice, porque el perdonar las muchas ofensas trae restauración. Dice, si el gobernante se enoja contigo, no renuncies a tu cargo, dice, para que los grandes errores, porque para los grandes errores
Un remedio es la paciencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Dice, si tu jefe, dice otra versión, se enoja contigo, no renuncies a tu puesto, porque un espíritu sereno puede refrenar grandes errores. ¿Qué me encontré con cuál es el beneficio que tú y yo tenemos de desarrollar mansedumbre? ¿Por qué? Porque la mansedumbre es la ausencia de ira. Cuando tú desarrollas la mansedumbre, no reaccionas con ímpetu, no reaccionas con esa parte irascible humana, sino que te hace estar en frío, pensar y no tomar actitudes rápidas que te lleven a cometer errores y que termines tomando malas decisiones, porque quien termina perjudicado eres tú. Por eso fíjate, yo me encuentro con muchas personas que le atribuyen a Dios cosas que, no habiendo tenido ellos el carácter desarrollado, no habiendo desarrollado frutos en su vida, han tomado malas decisiones y están sufriendo las consecuencias. Me gustó cuando el apóstol Logas colgó el otro día del Facebook esto que decía: no atribuyas a Dios algo, no le llames desierto a algo que son las consecuencias de las malas decisiones que has tomado. Entonces mira el beneficio precioso que nos trae el tener mansedumbre. ¿Por qué? Porque te va a llevar a ser prudente, te va a llevar, en vez de tener que afrontar doble problema, te va a llevar a vos a ¿qué? A tener buenos resultados. Entonces, siguiendo con el tema de mansedumbre, me puse a buscar y decía que la mansedumbre, ¿qué hace? Nos hace aptos para enseñar y para restaurar a otros, porque en el Salmo 25, ven conmigo al Salmo 25, dice que yo te lo leí el otro día, pero quiero volvértelo a recordar. El Salmo 21 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Acuérdate, manso y mansedumbre muchas veces están puestos como sinónimo. Entonces, a vos la mansedumbre te va a permitir ser enseñado, te va a permitir que te enseñe. Pero también me encontré con que Dios me empezó a hablar en esto. Cuando vos te pones a estudiar Santiago capítulo 1, todo el libro de Santiago, y esto es precioso y es maravilloso, todo el libro de Santiago es una invitación a desarrollar el carácter cristiano. ¿Por qué desarrollar el carácter cristiano? Porque cuando vienen las pruebas y las adversidades en este tiempo de pandemia, esto que pasó a nivel mundial no solo puso en prueba a los que no conocen a Dios, pero los que más fuimos probados somos aquellos que supuestamente conocemos a Dios, aquellos que nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Dios. ¿Por qué? Porque quiero que vengas conmigo a Santiago capítulo 1, porque meditando hoy a la mañana, en este pasaje, realmente me impactó el corazón, porque Santiago comienza hablando de la prueba, comienza hablando de la adversidad, comienza hablando de las dificultades, pero también habla de la mansedumbre. Y quiero que mires conmigo, porque empieza diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué interesante, porque dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que tú desarrolles en tu vida, lo que a vos te geste el carácter, te va a capacitar y te va a preparar para enfrentar cualquiera sea la situación y la adversidad. Por eso, cuando volvamos a estudiar a Jesús, que dice: aprended de mí que soy manso y humilde, Él lo dice en un contexto que yo algo te enseñé el jueves pasado. Él lo dice en un contexto que tiene una dimensión y una profundidad, y solo te estoy hablando de mansedumbre. Ahora después te voy a enseñar con humildad. Y me encuentro que
que en este contexto, cuando tú desarrollas carácter, no importa lo que viene a tu vida, porque tú estás preparado para afrontarlo sabiamente. Por eso yo te decía que el libro de Santiago en realidad es una invitación a desarrollar carácter. Cuando la Biblia habla de que Jesús en su mansedumbre, dice que fue llevado como cordero al matadero, y dice que enmudeció, no abrió su boca. ¿Por qué enmudeció y no abrió su boca? Porque él sabía que esa situación que estaba viniendo a su vida estaba siendo el pleno cumplimiento de la palabra de Dios sobre su vida. Entonces, cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios y tú sabes que aquello que está viniendo a tu vida viene de parte de Dios, no de parte de tu desobediencia, sino que es un proceso en el cual Dios te ha puesto para que tú desarrolles carácter, tú vas a alabar, tú vas a adorar, tú vas a engrandecer el nombre de Dios, porque esa es la cualidad del manso. La cualidad del manso es que se somete al proceso. Pero volviendo a esto de que Jesús quedó enmudecido, cuando estudiamos el libro de Santiago, hayan sentido cuando él dice que a los caballos les ponen freno en la lengua para que aprendan a domar, pero el ser humano no puede domar su lengua, y está dado en un contexto también de no airarse. Entonces mira qué interesante este concepto. ¿Por qué? Porque cuanto tú más te sometes, más adoras y menos hablas. Entonces dice Santiago, mira qué interesante, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para oírse. Porque mira qué importante, otra vez, ¿qué capacidad tiene el manso? Tiene la capacidad de oír. Entonces, Santiago está diciendo: ustedes quieren desarrollar y ser hombres y mujeres de carácter, aprendan a oír, ¿sí? No hablen tanto y sean tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que, implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Acá no habla de la salvación de vida eterna, sino que habla de aquella palabra, es decir, la mansedumbre va a preparar mi corazón para que la palabra que es implantada en mí comience a producir fruto y yo comience a tomar las decisiones correctas. Entonces, mira qué interesante, el Señor me decía, ¿cuál fue la crisis, entre comillas? Me puse a buscar otra vez, mira esto, me puse a buscar otra vez la palabra mansedumbre, te lo enseñé el otro día, pero te lo vuelvo a repetir, y es prautes, que en griego quiere decir disposición de espíritu, con lo que aceptamos los tratos de Dios como buenos, sin discutir y sin resentirnos. Dice que la mansedumbre es el resultado que nos da poder. ¿Por qué? No nos hace débiles, sino aptos y funcionales. Lo que hacen los tratos de Dios, porque muchos confunden mansedumbre con debilidad de carácter. No, lo que hace la mansedumbre es que toda esa fuerza interior que tú tienes, cuando dices, yo soy así, cuando tú te sometes al proceso y te vuelves manso, toda esa fuerza, todo ese poder, todo ese ímpetu que tú tienes, ya no andas para todos lados, sino que encauzas para hacerte funcional. Lo que hace un carácter sometido al Espíritu es que tú y yo nos volvemos funcionales. Pero me gustó algo mucho más profundo y mucho más interesante, es que los del ejército romano, cuando domaban un caballo, cuando lo domaban, generalmente los que estaban en los escuadrones que iban a la guerra, que eran soldados específicos, que los usaban para ir delante, ellos se encargaban de domar su propio caballo. Y escucha qué interesante el significado, porque dice que
que se usaba, la palabra praus, se usaba para la bestia que había dejado de ser salvaje, pero dice, había dejado de ser salvaje porque se había sometido al freno y a la blida. Mira qué interesante, es decir, que ese caballo a quien le habían puesto el freno y el soldado, el centurión, ese hombre de guerra, se subía a ese caballo para domarlo. Ese caballo había aprendido a reconocer a aquel que le estiraba la rienda. Entonces es aquel que, distinguiendo quién te tira de la rienda, aprenda a canalizar, porque ese caballo no perdía su naturaleza, seguía siendo brioso, seguía siendo fuerte, pero en las manos de aquel que lo había domado aprendía a encauzar esa fuerza hacia el propósito, hacia el destino, hacia donde aquel que lo domaba lo quería llevar. Mira qué tremendo esto. A mí, no sé si a ti te pasa que hay conceptos que el Padre pone en nosotros que nos vuela la cabeza, para que a ti saques esta actitud de que manso es que todo el mundo te pase por arriba. No. Todo el mundo no, en realidad tú aprendes en esta intimidad de dejarte que el Padre ponga freno en tu boca y sea el Padre quien te tire de las riendas, aprenda a encauzarte a tu destino profético, te diga cuándo tienes que hablar, cuándo tienes que reaccionar. Y es en este contexto que quiero compartirte. Y estoy solo hablándote de mansedumbre, ¿sí? Entonces, mira qué hermoso, se domesticaba al animal salvaje para producir control y hacerlo funcional, no para debilitarlo, sino para encauzar su fuerza correctamente. Ahora, quiero que vengas conmigo nuevamente a Mateo capítulo 11, busca conmigo Mateo capítulo 11, porque vamos a volver a ver el texto que vimos la semana pasada y quiero ampliarte un concepto. Y yo la semana pasada te decía algo interesante que el Señor me habló, y el Señor me decía, ¿por qué Cristo aparece en este contexto? Tal vez para los que no vieron el jueves, nos encontramos a Jesús orando y haciendo una oración al Padre, diciéndole: te alabo, Padre mío, creador del cielo y de la tierra, te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se lo revelaste a los niños. Y dice: sí, Padre, porque a ti te agradó. Y después dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, yo te compartía que me encontré estudiando esta palabra en este contexto y me fui a leer todo el capítulo 11 y te decía que me llamaba la atención porque Jesús se encuentra en un momento tremendamente profético de su vida y tremendamente podríamos decir que tal vez Jesús hizo una crisis en ese momento porque él se encuentra que su primo hermano, Juan, quien lo había reconocido como Señor, como Mesías, y déjame entrar mucho más allá de lo que los textos bíblicos relatan, piensa que Jesús había construido un vínculo con él. ¿Cuántas cosas habían compartido en su infancia? ¿Cuántas cosas habían compartido a nivel natural? Pero tal vez a medida que Juan iba descubriendo quién era Juan y Jesús iba descubriendo quién era Jesús, cuántas cosas habían compartido acerca del propósito de cada uno, ¿verdad? O sea que para cuando Jesús llega a ser bautizado por Juan, que Juan le dice: tú vienes a mí para que yo te bautice, cuando el que me tiene que bautizar sos vos, y nos encontramos con un Jesús, con un Juan que tiene completa claridad de quién es Jesús, y que Jesús también se refleja en Juan, porque Juan también es confirmación de quién es Jesús. Entonces se encuentra Jesús en el auge de su ministerio, pero se encuentra con un Juan que duda de él, que pone en duda de si realmente Jesús es quien es. Entonces imagínate
que alguien venga y dude de quién tú eres. Y aquí es donde yo quiero hacerte la diferencia entre lo que es ser manso y lo que es ser humilde. Entonces Jesús se encuentra con un Juan que duda de él, pero también se encuentra con que Jesús viene predicando el Evangelio y la gente recibe el Evangelio, recibe los beneficios del reino, pero el reino no ha entrado en su corazón. Y acá esto es un detalle y es un paréntesis que yo quiero hacerte y grabártelo en tu corazón. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que recibe milagros, que Dios responde sus oraciones, que piden por un trabajo y Dios les abre las puertas de su trabajo. Es lo que yo le llamo la gente que Dios les bendice, que Dios muestra su gracia, que pueden ver exteriormente el reino de Dios, saben que Dios es real y que Dios existe y que hay un poder superior porque Dios le responde sus oraciones. Pero una cosa es que tú recibas beneficios del reino y otra cosa es que tú entres en el reino. Pero una vez que entras en el reino es otro nivel. Otra cosa es que tú te muevas en las dimensiones del reino. Pero una vez que tú aprendes a moverte en las dimensiones del reino, hay otra cosa totalmente distinta, es que tú abraces completamente la cultura del reino y empieces a manifestar el carácter del reino. Son niveles totalmente distintos y esto es cuando yo me encuentro con Mateo, hablando de este momento, es que Jesús se sienta. Déjeme pensar que Jesús en un momento se sienta y dice: ok, yo en este tiempo estoy manifestando el reino, pero nadie cree en mí. Ni siquiera no es que nadie cree en mí, sino que nadie se vuelve de corazón al Padre. Gente que sí recibe el beneficio del reino, pero no está buscando al dador del reino. Y Jesús en ese momento que empieza a hablar, que Él conoce al Padre y el Padre le conoce, acá está la clave, porque la palabra humildad tiene que ver con la percepción que tú tienes de ti mismo. El humilde es aquel que tiene conciencia de quién es él, no en relación a que si el otro lo reconoce o no, no quién es él en relación a lo que el otro logró. Sabes que muchos de nosotros sufrimos y padecemos, me incluyo, ¿no? Tenemos celos, me incluyo como alguien que lo tuvo, pero Dios ha trabajado. A veces tenemos celos, tenemos envidia, nos pasa aquello, queremos lo que el otro tiene. ¿Por qué? Porque ignoramos quiénes somos, estamos tan mal con nosotros mismos que esto de no saber quién soy, estar esperando que el otro me acepte, que el otro, con lo que el otro me dice quién soy, me defina, vamos desarrollando adentro cosas muy feas dentro del corazón. Pero Jesús dice que Él era manso y humilde. ¿Por qué? Porque Él sabía quién era Él en relación al Padre. No importa si Juan no creía en Él, no importa si los fariseos, los saduceos, aún su propia madre en un momento dudó de Él. No importa cuando el otro duda de ti, porque la humildad es el resultado de haber sanado tu identidad. El humilde sabe quién es en relación a Dios y puede ver completamente todo su potencial, en qué cosas Él es bueno, en qué cosas Él es fuerte, pero en aquellas cosas que Él es débil no se frustra, no se amarga, busca a alguien que en esa debilidad lo compense. Por eso el humilde no tiene problema de reconocer quién es y trabajar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque es humilde, porque sabe que Él no es la última Coca-Cola en el desierto. Él sabe que Él no necesita ser más de lo que es, porque lo que a Él le falta lo va a compensar el otro. Y este es un principio en toda la Escritura. Por eso Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Es decir, yo desarrollé mansedumbre, sé quién soy en relación al otro. No importa cuánto el otro me golpee, no importa
cuánto el otro me menosprecia, no importa la circunstancia adversa que yo estoy viviendo, mi propósito sigue centrando en Dios. Quien me llamó es Dios, quien me dio un destino profético es Dios, quien tiene el final a donde yo tengo que ir es Dios. Entonces yo en este sometimiento a la voz de Dios desarrollo un carácter donde nada ni nadie me detiene, pero también tengo humildad en el sentido que yo sé quién soy, como cantamos, sé quién soy tu hijo, tengo identidad y porque soy amado, porque fui perdonado. Entonces desarrollar esto es maravilloso. Mira, puedo citarte muchos textos, no los anoté todos, por eso yo puse la humildad, es el resultado de sanar la identidad, saber quién eres en relación al Padre. Por eso cuando tú vas a Efesios capítulo 4 comienza diciendo: os ruego por las misericordias de Dios que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros. Y esto es lo maravilloso, es decir, el cuerpo de Cristo comienza a funcionar como es el resultado, la unidad va a ser el resultado del desarrollo del carácter de cada uno de nosotros. Y quiero realmente dejarte esta palabra para que tú la puedas meditar en tu corazón, para que tú te propongas, sepas, y te lo dije el otro día, sepas que tanto la mansedumbre como la humildad no es algo que tú y yo lo tenemos que producir por nuestra propia fuerza. Eso es el resultado del poder del Espíritu Santo en otra. Lo único que tú y yo tenemos que hacer, lo único que tú y yo tenemos que hacer es someternos al Padre. Cuanto más tú buscas de Dios, Dios más va a hablar, y ahí es donde tú vienes al altar y renuncias. Quiero que vengas conmigo, por favor, a Tito. Me gustó muchísimo este texto. Déjame encontrar a Tito. Yo tengo un problema para encontrar Tito. Está aquí está. Fíjese qué interesante lo que dice capítulo 2, o déjame ver si es el versículo 3, perdón. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Mire qué interesante. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Viste que yo te compartía el jueves pasado y te decía qué interesante? ¿Por qué? Porque la mansedumbre no te va a llevar a hablar mal de otros. Cuando tú estás hablando mal de otros y criticando a otros, tú tienes que revisar tu corazón. ¿Por qué? Porque tal vez el problema no está en lo que el otro es, sino lo que hay dentro de tu corazón. Fíjate que la mansedumbre va acompañada de un montón de características y de cualidades. Y está hablando de que aquellos que estaban puestos al servicio, aquellos que se decían cristianos, tenían que manifestar ciertos frutos. Entonces, Pablo le está diciendo a Tito: cuidado. Tené cuidado, porque si esta gente está predicando y está diciendo que es hijo de Dios, tiene que estar manifestando estas características. Y la mansedumbre es una característica tremenda. Acuérdate que te enseñaba acerca del Sermón del Monte, que lo que va a hacer que te reconozcan como hijos es que vos manifiestes la paciencia, la paciencia, ¿no? Porque eran bienaventurados los pacificadores. Probablemente el próximo jueves me centre sobre la paciencia y lo que es ser pacificador, porque ser pacificador está ligado a paz, y a paz está ligado al Shalom que habla Hebreos,
y está ligado a la bendición que le daban los sacerdotes al pueblo de Dios, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde, era la bendición sacerdotal. Entonces hay una dimensión en lo que es ser pacificadores, que vamos a manifestar esa naturaleza. Quiero en esta hora, en este momento orar, estoy revisando si no me he guardado nada para poder no olvidarme nada, y sí, me estaba olvidando de un texto que quiero, que me impactó mucho, acerca de las promesas de los mansos. ¿Por qué? Porque los mansos hacen de que el favor de Dios esté sobre ellos. Quiero que mires conmigo Isaías capítulo 11, versículo 4, porque cuando habla del Mesías y del Espíritu del Señor sobre el Mesías, hay una promesa preciosa, y dice así, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Fíjate qué interesante la promesa que hay sobre los mansos. Cuando Dios ve tu actitud, Él va a juzgar conforme a la mansedumbre y al corazón que porta. Pero dice que aquel que tiene maldad en su corazón, la palabra, el juicio va a traer sentencia sobre ellos. Es como que al manso lo abraza la misericordia. Mira lo que dice Sofonías, fue lo que más me impactó. Quiero que vengas conmigo a Sofonías. Yo estaba leyendo este texto hoy a la mañana, terminando de preparar el mensaje de hoy. Tenme paciencia, porque yo soy de las que me cuesta mucho encontrar los libros en la Biblia. Tenme paciencia, por favor. Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3. Capítulo 2, versículo 3, dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de Jehová venga sobre vosotros. Pero mira esto, qué interesante. Está diciendo que Dios ya había decretado sobre Israel, y probablemente ya había decretado para ser llevado en cautiverio. Lo que Dios ya había dicho acerca de Israel lo iba a hacer. Entonces dice, mediten antes de que venga el decreto. Todavía tienen algunos de ustedes esperanza. Y ahí dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Qué interesante. Mira, esto también llamó poderosamente la atención, porque hay promesas y hay cosas que Dios va a hablar a los humildes. Puedes tú estar en una congregación y predicarte un pastor, y uno alcanzar una promesa y alcanzar y tomar y arrebatar, y otro que estuvo expuesto a la misma unción, a la misma palabra, nunca alcanzar victoria. Por eso hay palabras que dice: ustedes que son humildes, es decir, ustedes que están dispuestos a escuchar, ustedes que al escuchar van a proceder al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque
siempre que Dios va a hablar, lo que va a hablar te va a enseñar, y lo que Dios te va a enseñar va a producir en ti un resultado. Eso te lo enseñé. Cuando dice que Jesús enseñaba, es que la enseñanza produce conocimiento, el conocimiento produce un resultado. Y luego te lo voy a ilustrar de esta manera. Dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. ¿Quiénes los humildes? Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¡Qué precioso! Mira, yo decía, Señor, oraba hoy a la mañana y decía, Señor, qué preciosa promesa, porque si yo me mantengo en humildad, me mantengo en mansedumbre, yo te busco, tú me vas a librar, tú me vas a guardar, tú me vas a tomar de la mano derecha. Yo estaba el otro día en mi clase de dibujo por Zoom, y mientras mi profesora de dibujo me enseñaba, yo decía, uy, ella es creyente también, es cristiana, y yo decía, uy, qué precioso, qué profético lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque el conocimiento, cada vez que hay una enseñanza, ese conocimiento te abre el entendimiento y te hace cambiar la posición desde donde tú miras las cosas. Y aquello que tú juzgas a veces incorrectamente, cuando viene la luz, cuando viene el conocimiento, tú lo puedes ver desde otro lugar. A mí me gusta mucho el arte, y aunque no sé nada, me gusta leer y estudiar sobre distintos pintores. Entonces hay pintores que no me gustaban porque yo veía sus dibujos y decía, ¿por qué le llamarán arte a esto? ¿No? Entonces había un arte en particular que se llama el puntillismo, que realmente a mí no me gustaba, me parecía desprolijo. Pero cuando alguien me explicó acerca de qué era el puntillismo y qué perseguía a aquellos artistas que trabajaban bajo esta técnica y en qué contexto habían aparecido, yo ya empecé a ver esa obra de arte desde otro lugar. Entonces mira, si tú captas rápidamente la aplicación profética de esto, vas a entender que cuando alguien viene, que sabe y conoce el corazón, la intención del artista, y te lo hace ver desde el lugar y el corazón del artista, aquello que tú menospreciabas y desde tu ignorancia te parecía que era una cosa, el conocimiento, aquel que te imparte, aquel que sabe, aquel que te lo muestra, el conocimiento te hace tener a ti y a mí una ventaja tremenda. Por eso cuando tú corres al Padre, Dios no es el Dios que te baja reglas, Dios es un Padre que te toma de la mano y comienza a guiarte y comienza a enseñarte, porque el conocimiento te va a hacer a ti ser funcional. El tema del conocimiento fue el tema central en el huerto del Edén. A Adán y a Eva no les bastó el conocimiento que ellos tenían, que venía directamente de la fuente, y lo que hizo la serpiente es querer cambiarle la información, darle otro conocimiento, y cuando les dio otro conocimiento, la percepción de ellos cambió. Por eso vuelvo a repetirte lo que siempre te repito: ¿quién te enseña? Porque el primero que te tiene que enseñar es el Padre, y tienes que tomarte de la mano del Espíritu Santo. Vuelvo a repetirte, ¿quién te enseña? Y aquel que te enseñe, haz que mira si está manifestando el fruto. Por eso yo siempre digo, cuando yo quiero aprender de medicina, no voy al Google, voy a un médico. Cuando quiero aprender de arquitectura, voy a un arquitecto. Cuando quiero aprender de electrónica, voy a alguien que sea un electromecánico. Y cuando yo quiero aprender de algo, siempre voy a la fuente de aquel que posee la información correcta. No dejes que un neófito te enseñe. Si alguien va a enseñarte las escrituras desde una visión hebraica, fíjate que quien te esté enseñando tenga el equilibrio de tener la gracia y tener la Torá, porque si vas y te enseña la Torá sin Cristo,
terminarás yéndote bajo la ley, y quien cae de la gracia pierde todo. Pero si tú solo buscas la gracia, pero no logras el equilibrio, probablemente te saltes de los principios bíblicos, porque la gracia de Dios no anula los principios eternos. Por eso Cristo dijo: yo no vine a anular la Torá, yo vine a traer pleno cumplimiento, a traer revelación de cada uno de los principios escritos en las Escrituras. Y para cerrar esto, algo que me impactó, yo le decía a mi profesora: yo quiero que ya me enseñes a pintar. Le dije: yo ya quiero seguir con mi cuadro, no puedo seguir con el cuadro porque no me mandaste la combinación de los colores. Y ella me dijo: quiero que pares ahí, no vas a poder dibujar si no aprendes el principio del punto. Todo parte de un punto, todo, si aprendes con un punto vas a trazar la línea, y luego te vas a dar cuenta, cuando quieras construir un objeto vas a poder partir siempre de un punto, porque todo parte de un punto. Y yo le dije: qué profético esto que me estás diciendo, porque es el principio en la Biblia. A veces nosotros traemos una mala construcción porque hemos perdido el principio, estamos obedeciendo reglas de hombre, pero nunca se nos reveló el principio básico de las Escrituras. Y nuestro edificio, nuestro trazo, aquello que queremos construir, viene mal construido porque hemos salteado pasos y procesos. Por eso ella me decía: hasta que no aprendas a trabajar el blanco, el negro y los grises, no vas a poder construir toda la gama de colores. Y yo, mira, esto me pareció precioso y extraordinario, porque tú ya quieres estar allá arriba, saltándote todos los procesos. Si quieres fruto en tu vida, vas a tener que ser un hombre y una mujer que aprenda a someterse a los procesos del Padre, partiendo de un principio, para que todo tu edificio, todo lo que vos traces, todo lo que tú dibujes, todo lo que tú construyas tenga solidez y tenga carácter. Quiero bendecirte, quiero cerrar esta enseñanza, quiero orar por ti, pero antes de orar por ti, quiero orar por mí. Seguramente tú que eres hijo de la casa sabes que cuando yo me centro en un tema, me centro muchas veces, así que no te sorprendas si la tercera vez que te vuelvo a enseñar vuelva a abrir el Mateo capítulo 11, porque aparte en el reino de Dios, si tú crees que ya sabes, ahí tienes el primer problema. Ahí, si tú ya crees que pero ya nos predicó de esto, bueno, probablemente si yo puedo estar un año en un pasaje y a veces puedo estar en un año en un solo versículo, imagínate todo lo que tú y yo podemos sacar de la palabra. Quiero bendecirte, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, bendito Rey, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias porque tú, Señor, conoces al Padre, conoces al Hijo y a quien tú lo quieras revelar. Espíritu Santo, queremos que nos reveles al Padre. Señor, yo me pongo en el poder del acuerdo con aquellos que están mirando en este momento este video. Y ¿sabes qué? Te pedimos, Espíritu Santo, que nos reveles al Hijo, que nos reveles al Padre, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Espíritu, y a quien tú lo quieras revelar. Por eso, Señor, sabes, danos un corazón humilde, un corazón que se deje domar, un corazón que se deje poner las riendas del Espíritu, un corazón que pueda encauzar toda la fuerza que tú pusiste en nosotros para tu reino y tu propósito. Quiero declararte bendito y bendecido, y quiero declarar que esta palabra haga efecto en tu corazón y que se active en tu corazón el deseo maravilloso de conocer a aquel que es el origen y la fuente de todas las cosas, y que es tu Padre, y que por sobre todas las cosas es tu Padre y te ama. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Vázquez del Centro Cristiano Renacer, y
Estamos acá para servirte, en lo que podamos ayudarte, sabes que contás con nosotros, este es un lugar de cielos abiertos y de puertas abiertas. Nuestro corazón lo ponemos a disposición en lo que podamos ayudarte. Si necesitas que oremos por vos, si tenés alguna necesidad material que podamos ayudarte, no dudes en contactarnos. Hay algo importante que Dios está haciendo en este tiempo y es que se está extendiendo a las casas con su amor y con su abrazo. Hoy quiero decirte que Jesús te ama, que Jesús te está llamando y que Jesús está interesado en vos, en restaurar tu vida y tu familia. No lo dudes. Contactanos, venos, ubicanos, seguinos. Dios tiene una palabra para tu vida. Dios tiene un propósito para tu familia. Dios te bendiga.